Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que ha generado muchísima expectación y, seamos sinceros, también mucha controversia. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, la pareja que parecía ser una de las más sólidas y queridas, y que recientemente ha roto su silencio. Ustedes saben que nos encanta traerles la primicia, analizar los detalles y, sobre todo, tratar de entender qué hay detrás de los titulares. Por eso en el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en esta historia para descubrir las razones de su ruptura y, lo más intrigante de todo, quién o qué pudo haber querido separarlos. ¿Será el destino, la presión mediática, o tal vez terceros involucrados? Prepárense para un análisis profundo y lleno de detalles que no se querrán perder. Y antes de que nos adentremos de lleno en el asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, entremos en materia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que para muchos son sinónimos de éxito, carisma y, hasta hace muy poco, de una relación de ensueño. Ambos son actores turcos de renombre internacional, conocidos por sus papeles en series que han conquistado audiencias alrededor del mundo. Burak, con su mirada intensa y su presencia arrolladora, se consolidó como un ídolo gracias a producciones como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Por su parte, Neslihan, con su talento actoral y su belleza natural, cautivó a todos con su interpretación en Kara Sevda y Fatih Arville. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real que admiraban y envidiaban muchos. Se conocieron en el set de Kara Sevda, el drama que los catapultó a la fama global, y desde entonces, su amor floreció, se fortaleció y parecía invencible. Compartían momentos de su vida en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus carreras y, en general, proyectaban una imagen de pareja perfecta. Su boda, celebrada en 2017, fue un evento mediático, un cuento de hadas que parecía confirmar que habían encontrado el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o al menos, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. En las últimas semanas, los rumores de crisis entre Burak y Neslihan comenzaron a circular con fuerza. Al principio, como siempre, se intentó minimizar, achacándolo a los típicos altibajos que cualquier pareja puede experimentar. Pero los rumores se volvieron más persistentes, más específicos, y la ausencia de declaraciones conjuntas o de fotos recientes que confirmaran su unidad empezó a generar alarma entre sus seguidores. La presión mediática es una fuerza brutal, y cuando una pareja es tan expuesta, cada silencio, cada gesto, es analizado al milímetro. Y entonces llegó el momento que muchos esperábamos y temíamos, la confirmación. Burak y Neslihan rompieron su silencio. Y no lo hicieron de manera casual, sino a través de declaraciones separadas, pero coincidentes en su mensaje, anunciaban su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Lamentos, incredulidad, especulaciones, todo se mezcló en un torbellino de opiniones. Pero, más allá de la sorpresa, la pregunta que todos nos hicimos fue ¿por qué? ¿Qué llevó a esta decisión? Y sobre todo, ¿quién o qué estuvo detrás de esta ruptura? La pregunta de quién los quiso separados es la que más intriga genera. En el mundo del entretenimiento y especialmente cuando una pareja es tan popular como ellos, siempre hay factores externos que pueden influir. Una de las primeras teorías que surgieron fue la relacionada con la presión de sus carreras. Ambos son actores de primer nivel, con agendas apretadas, rodajes largos y constantes viajes. La exigencia de la industria, el tiempo que pasan separados debido a compromisos laborales, puede ser un factor de desgaste significativo en cualquier relación, por muy fuerte que sea. Es posible que la distancia y las demandas profesionales hayan creado grietas difíciles de reparar. Otra línea de especulación se centró en posibles terceros. En el ambiente donde trabajan, donde la cercanía con compañeros de elenco es constante y la química en pantalla puede ser muy convincente, no es raro que surjan rumores de infidelidad o de nuevas relaciones. Si bien hasta ahora no hay pruebas concretas ni declaraciones que apunten en esta dirección, la ausencia de información clara siempre deja espacio para la imaginación. ¿Hubo alguna chispa con algún compañero de rodaje? ¿Alguna amistad que se volvió demasiado cercana?
Estos son los rumores que, aunque a menudo infundados, son difíciles de erradicar en el mundo de la farándula. También debemos considerar la presión mediática en sí misma. Cuando una pareja es el foco de atención constante, cada aspecto de su vida se convierte en noticia. Las cámaras siguen cada uno de sus pasos, los paparazzi buscan la imagen exclusiva, y los tabloides especulan sin cesar. Esta vigilancia constante puede ser asfixiante y generar un estrés insostenible. Es posible que la vida bajo los reflectores haya sido demasiado para Burak y Neslihan, y que hayan decidido dar un paso atrás para proteger su privacidad y su paz mental. La necesidad de vivir su relación en privado, lejos de los juicios y las interpretaciones externas, pudo haber sido un factor determinante. Pero no podemos olvidar el factor interno. A veces las relaciones terminan simplemente porque las personas cambian, evolucionan de manera diferente, o porque las expectativas y los deseos ya no coinciden. Las parejas jóvenes, que se enamoran y construyen su vida juntas desde temprana edad, a menudo pasan por diferentes etapas. Lo que funcionaba al principio puede no funcionar años después. Es posible que Burak y Neslihan, al haber crecido juntos en el ojo público, hayan llegado a un punto en el que sus caminos personales comenzaron a divergir. Tal vez sus prioridades cambiaron, o simplemente descubrieron que, a pesar de todo el amor que se profesaban, ya no eran compatibles en los aspectos fundamentales de la vida. Lo que sí es claro a partir de sus declaraciones, es que han decidido poner fin a su relación en términos amistosos. Ambos han expresado respeto y cariño mutuo, y han pedido privacidad para este momento difícil. Esto sugiere que si bien la ruptura duele, no hay un rencor profundo o un conflicto irreconciliable. Han elegido preservar la buena memoria de lo que compartieron, lo cual es una señal de madurez y de que la relación, en su momento, fue genuina. Sin embargo, esa ausencia de drama explícito es lo que paradójicamente alimenta más las especulaciones. Cuando hay un culpable claro o un motivo escandaloso, la narrativa es más sencilla. Pero cuando la ruptura parece venir de un desgaste mutuo o de circunstancias complejas, la gente busca explicaciones más profundas. Entonces, ¿quién los quiso separados? La respuesta, como suele ocurrir en la vida real, probablemente no sea una única persona o un solo factor. Es muy probable que haya sido una combinación de presiones, la intensidad de sus carreras, la omnipresencia de los medios de comunicación, y quizás, simplemente el hecho de que dos personas, por mucho que se quieran, no siempre pueden permanecer juntas a lo largo del tiempo. El amor puede ser poderoso, pero no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos que la vida, y en este caso, la fama, les presentaron. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, Burak y Neslihan también son personas con sentimientos y vidas privadas. Tienen derecho a tomar decisiones sobre sus relaciones sin ser juzgados o sometidos a un escrutinio excesivo. Su decisión de romper su silencio fue valiente, pero también un paso hacia la protección de su intimidad. En resumen, la ruptura de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül ha sido una noticia que ha conmovido a muchos de sus seguidores. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, desde la presión de sus exitosas carreras y el asedio mediático, hasta la posibilidad de terceros o simplemente un distanciamiento natural de sus caminos personales. Lo que queda claro es que a pesar de las especulaciones, su separación parece haber sido un acuerdo mutuo y respetuoso, un final a una etapa importante en sus vidas. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Sabemos que este tema genera muchas opiniones y sentimientos encontrados. Por eso nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón principal de su ruptura? ¿Creen que la presión mediática juega un papel más importante de lo que pensamos en las relaciones de los famosos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y creen que la información fue interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de las últimas noticias y análisis. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.